Hola a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar Hoy comenzamos el curso 2014-2015 de graduado en ESO y bueno, pues hoy es la primera sesión de la asignatura del ámbito social de nivel 1. Como habéis podido ver en la programación, hoy vamos a tratar el tema 1, sociedades prehistóricas, o bueno, como yo lo he titulado, la prehistoria. Vamos primero de todo a ver cuál es el concepto de historia y de prehistoria, porque muchas veces oímos hablar de prehistoria y de historia y qué diferencias hay entre una y la otra. Bien, con el nombre de prehistoria se define al periodo de la humanidad en el que no se conoce la escritura, ¿vale? Entonces, todo aquel periodo histórico anterior a la aparición de la escritura es la prehistoria. Y el periodo posterior a la aparición de la escritura es lo que ya conocemos como historia. Bien. La historia, por tanto, es el periodo humano en el que aparece la escritura. Hay textos y, por tanto, tenemos fuentes escritas que nos informan de cómo era la vida del hombre. Cosa que no pasa con la etapa prehistórica. No tenemos ese tipo de documentos, pero tenemos otro tipo de restos que han permitido que conozcamos, pues, en mayor o menor medida, cómo era la vida de estas sociedades prehistóricas. Bien, etapas de la prehistoria. En principio se puede dividir en dos grandes periodos. El paleolítico, que viene de paleos, viejo, y litos, piedra. Sería como piedra vieja, el periodo de la piedra vieja, cuya principal característica es que la piedra sílex se tallaba. Y luego el segundo gran periodo sería el neolítico, que viene de neos, nuevo, y litos, piedra, piedra nueva. Se aprende a trabajar la piedra tallada, pulimentándola. Esta sería la principal característica de esta etapa prehistórica. Entre ambas etapas se encuentra un periodo medio de transición en el cual el hombre sigue tallando la piedra y va aprendiendo a trabajarla mejor hasta llegar a la revolución neolítica. Este periodo se le conoce como mesolítico. Sociedades prehistóricas. Antes de analizar la vida del hombre prehistórico, vamos a ver las principales hipótesis sobre la evolución de los seres vivos. Bien. Por evolución se define el conjunto de cambios acaecidos a las especies animales y vegetales en el transcurso del tiempo, dando lugar a la aparición de nuevas formas. Vamos a a ver brevemente dos tesis. La primera de ellas, la tesis de Lamarck. Esta tesis es continuista. Dice que toda especie, con una serie de órganos desarrollados, los va mejorando generación tras generación, hasta llegar a una especie final óptima. Esta teoría, no obstante, no implica que todos los seres de una misma especie evolucionen de la misma manera. Dependerá pues, de cada individuo y de dónde se encuentre. La otra tesis que vamos a ver brevemente es la tesis de Darwin, que se basa en el proceso de selección natural. ¿Qué quiere decir? Pues que es la propia naturaleza es la que por un proceso natural selecciona a los individuos que tienen las capacidades más aptas para sobrevivir. Normalmente los más sanos, los más fuertes dentro de una especie. ¿Qué quiere decir? Que no todos los seres van a sobrevivir. La descendencia de los seleccionados, de aquellos que han sabido adaptarse mejor al medio, se parecerá a sus antepasados y tendrá más posibilidades de adaptarse, sobrevivir y evolucionan mejor. Esta es la tesis más seguida. Bien, pasamos ahora a ver el concepto de hominización, que viene a ser como el hombre desde su primera etapa hasta nuestros días ha ido evolucionando. Existen varios factores de hominización. Factores de hominización como pueden ser el bipedismo, el pulgar oponible, el aumento de la capacidad craneana. El primer homínido del que tenemos constancia es el Australopithecus afarensis, cuyo resto más conocido es el de la hembra Lucy, que vivió en África, con un cerebro muy pequeño y que andaba a 4 patas. El homínido va evolucionando y poco a poco se hace bípedo, uno de los factores de hominización. El Homo erectus. Al caminar sobre 2 piernas hace que el cerebro tenga mayor volumen y se desarrolle.
otro factor de hominización, dando lugar al Homo habilis. Este homínido ya puede hacer y manejar sus propias herramientas. La evolución sigue su curso natural y pasamos al hombre de Neandertal y al hombre de Cro-Magnon, que es el primer Homo sapiens. El hombre actual es el Homo sapiens sapiens, que sería pues, nuestra propia especie. Los factores de hominización, vuelvo a repetir, es un tema dentro de lo que hemos visto bastante importante. Presencia de un dedo pulgar oponible al resto de los dedos de la mano, lo que le permite coger y fabricar instrumentos con mayor facilidad. El resto de animales carecen de este pulgar. El abandono del hombre de la vida arbórea por la vida terrestre hace que éste se ponga recto y deje de andar a cuatro patas, se haga bípedo. Se crea y se desarrolla una vértebra superior. Bueno, esto no hace falta que lo sepáis, ¿vale? Son detalles técnicos que no hace falta que sepáis. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un poquito cómo eran estos homínidos, cómo vivían y cómo se relacionaban. Empezamos por el Paleolítico. En el Paleolítico eran cazadores y recolectores. La vida en el periodo Paleolítico estuvo marcada por la constante búsqueda de elementos que facilitaran la supervivencia del hombre. Su principal preocupación, lógicamente, fue la búsqueda de alimentos. Se dedicaban a la recolección de frutos silvestres, a la caza y a la pesca. Perdón, todo ello hizo que su tipo de vida fuera nómada. Es decir, porque cuando se acababa la comida o la caza en el territorio donde habitaban, se tenían que desplazar a otro en búsqueda de más comida. Una característica geológica fundamental del Paleolítico es que se corresponde con la era de las glaciaciones. Bien, se distinguen varios subperiodos dentro del Paleolítico. Paleolítico inferior, del 600.000 al 100.000 a.C., Paleolítico medio, del 100.000 al 50.000 a.C., y Paleolítico superior, del 50.000 al 10.000 a.C. Bien. Con que sepáis un poco eso, que estaba dividido en 3 subperiodos y aproximadamente las fechas de cada subperiodo, sería suficiente. Cambios producidos por la revolución neolítica. Pasamos ahora a ver un poco cómo era la vida durante el neolítico. Consideramos al neolítico el último periodo de la edad de piedra. Aparece en Mesopotamia hacia el 8000 a.C. y llega hasta el 3000 a.C. aproximadamente. Etapa en que comienza la edad de los metales. El hombre pasa de tallar la piedra a pulimentarla, creando nuevas formas más perfeccionadas. Al hablar del neolítico abarcamos un fenómeno muy complejo. El hombre pasa de ser nómada a sedentario. Esto es una de las características más importantes de este periodo. Vive en poblados, se asienta en poblados y crea las primeras sociedades ordenadas y jerarquizadas, en las que se divide el trabajo, se organizan de forma más o menos como serían los militares, etc. Pasa de ser cazador a cultivar las plantas y domesticar a los animales, junto también con importantes progresos técnicos como pueda ser la irrigación y canalización de los campos de cultivo. Se sirve de nuevos utensilios pulimentados, alfarería, tejidos, se inventa la rueda. A partir de este invento se hace presente el transporte terrestre mediante carros de ruedas tirados por caballos domesticados. También se engrandece el transporte fluvial a través de los ríos y el trueque se hace realidad y la población aumenta. El trueque, que es ese intercambio de productos, ¿no? Ese es el comercio, digamos, antes de la aparición de la moneda. Todo ello nos hace ver que se trata de una nueva realidad. O sea, la forma de vida ha cambiado radicalmente y ha evolucionado
de una manera muy importante. Es una revolución neolítica, un proceso imparable que comenzó hace unos 10.000 años y cuyo resultado está presente todavía en nuestros días. Ciertamente, lo inventado por estos hombres hoy en día todavía se utiliza, como puede ser la rueda. Han cambiado los materiales, la técnica de fabricarlos, pero no lo que es el útil en sí. La rueda, como os decía, antes sería de madera y hoy pongamos que es de acero, pero el hecho, el invento es el mismo, que es la rueda. La revolución neolítica, es evidente, no se dio en todos los lugares a la vez, ¿vale? No es como ahora que hay medios de comunicación que permiten que conozcamos las cosas que pasan en cualquier lugar del mundo. En aquel entonces no existía, entonces es un proceso que se iba llevando por descubrimiento propio de cada sociedad. Entonces cada uno evolucionaba no justamente a la vez, claro. Bien, se han creado, digamos, una separación en dos del neolítico, no son cronologías precisas. Estaría el neolítico antiguo, desde el 8.000 al 6.000 a.C. en el Próximo Oriente y del 6.000 al 4.000 a.C. en Europa, es decir, en Europa más reciente que en el Próximo Oriente. Y lo mismo con el Neolítico Pleno, del 6.000 al 2.000 a.C. en el Próximo Oriente y del 4.000 al 2.000 a.C. en Europa. Destacan las culturas megalíticas, que eran monumentos funerarios de gran tamaño, Menhir, el Cromlech y el Domlén. Bien, tenéis ahí varias imágenes. El Cromlech sería ese círculo de menhires. Dolmen es una estructura adintelada, como una especie de puerta, dos menhires verticales y uno horizontal. Y el menhir, esa piedra grande colocada de forma vertical, que tenéis también en la página 13 de vuestro temario. Vamos a pasar a la edad de los metales. Bien, no lo consideramos dentro de la... depende del lugar, se considera no dentro de la prehistoria porque en ciertos lugares ya había aparecido un cierto tipo de escritura. Pero bueno, comienza a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Es el tránsito del neolítico en Europa hacia la edad de los metales. Al principio los útiles metálicos tenían un origen mágico, procedían del cielo, se creía, concretamente de meteoritos que el hombre tallaba como la piedra. Se conocen poco a poco los metales, siendo los más usados en una primera etapa el oro y el cobre, que comienzan a fundirse además de a tallarse. La edad de los metales, esto es importante, se divide en tres: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro, en este orden. La edad del cobre, como os decía, es la primera etapa de la edad de los metales. Su primer desarrollo se produce dentro del creciente fértil, en el Oriente Próximo y en el Valle del Nilo en el tercer milenio antes de Cristo, destacando las civilizaciones de Uruk, Mesopotamia, en donde aparecen las primeras tablillas de arcilla con una escritura primitiva, a base de signos que representaban palabras y sonidos. Y el Fayum en Egipto, que es donde se construyen los primeros templos. En esta zona, por tanto, se está pasando de la prehistoria a la historia plena. Aparece la escritura y con ella los textos. No obstante, en toda la edad de los metales se sigue trabajando la piedra, el hueso y la madera como en etapas anteriores, aunque ahora coexiste con los nuevos materiales metálicos. Edad del bronce, segunda etapa de la edad de los metales, hacia el 1700, desde el 1700 al 800 a.C. El bronce se consigue a través de una aleación de cobre y estaño, metales ya conocidos.
El resultado es un nuevo metal con una serie de mejoras respecto al cobre. Es más duro, más maleable y más ligero. Evidentemente, el pueblo que tenga este útil es más poderoso, que el que no lo tenga. ¿Por qué? Pues por la fabricación de armas. Comienza una expansión de conquista de los pueblos poseedores del bronce, los mesopotámicos y los egipcios, de los que ya habíamos hablado en la Edad del Cobre. Estos se desplazan hacia el suroeste europeo, hacia los Cárpatos y hacia Creta, y también por todo el Mediterráneo hasta llegar a la península ibérica y el occidente europeo. Destacan las culturas de los túmulos, de los campos de urnas y la nórdica. Todas tienen en común los ritos funerarios empleados. Se incineran a los cuerpos y luego se les entierra. Tercera etapa de la Edad de los Metales, la Edad del Hierro, después del 800 a.C. Siguiendo con la explicación anterior, el hierro es todavía un metal más poderoso que el cobre y el bronce. Los pueblos que dominan este nuevo metal comienzan una nueva expansión. Son los cimerios y los escitas, las estepas orientales europeas que se dirigen hacia el sur y el oeste europeo. Estos pueblos son nómadas, ecuestres, es decir, van a caballo, y hablan las primeras lenguas indoeuropeas, que darán origen al resto de lenguas propiamente europeas. Practican la ganadería, tienen esclavos obtenidos de sus victorias sobre otros pueblos, adoran las formas de la naturaleza, es decir, su religión es animista, formas de la naturaleza como puede ser el sol y la tierra, y entierran a sus muertos en túmulos. Por la zona sur mediterránea, Egipto sigue su curso y se forman dos reinos diferenciados. Bueno, esto ya lo veremos el próximo día con el tema de Egipto y Mesopotamia, las primeras civilizaciones. Último punto que vamos a ver de este tema es el arte prehistórico. Las principales manifestaciones artísticas tienen lugar durante el Paleolítico Superior. Hay diferentes teorías para explicar el porqué del arte paleolítico. Es decir, teorías que explican por qué el hombre en unas condiciones de vida bastante penosas se dedica a pintar o a esculpir figuras. La primera teoría es la del arte por el arte. Es decir, el ser humano tiene necesidad de crear, de manifestar diferentes formas estéticas, pero ciertamente no parece muy convincente que estos hombres tuviesen esa necesidad que no es propia de una vida tan básica. La segunda es de carácter mágico. Al pintar figuras relacionadas con la caza, venados, ciervos, jabalíes, osos, etc., se busca una relación con estos animales para protegerse de los mismos y para propiciar una mejor caza. Esta parece bastante coherente. La tercera es meramente religiosa. Se practica una religión animista con culto a la naturaleza, al sol y a la tierra y también a los seres vivos. De esta forma, estos animales serían una especie de dioses que proporcionan el sustento diario y, por tanto, habría que venerarles para agradecérselo y que lo sigan proporcionando. A favor de esta teoría está, por ejemplo, la cueva de Altamira, en Cantabria, que debido a la cantidad de pinturas rupestres existentes se considera un verdadero santuario. La última y la más completa es la que unifica la segunda y la tercera teoría. Siguiendo esta teoría, la de unir el arte como carácter mágico y religioso, podemos dividir el arte prehistórico en arte mobiliar. Con este nombre nos referimos a los objetos que aparecen en piedras sueltas y que se pueden transportar. Por eso aquello de mobiliar, ¿vale? Quiere decir que se puede mover. Son relieves, grabados o pequeñas esculturas hechas en piedra, en hueso o en marfil. Las más conocidas son las Venus esteatopígicas. Son pequeñas figuras con abultadas formas femeninas que tienen un significado maternal. Ese nombre que os he dicho tan extraño no hace falta que os lo aprendáis. Con saber que son conocidas como Venus será suficiente. Ya hablaremos de Venus en el tema de Grecia. Perdón, de Roma y Grecia. Pequeñas figuras, como digo, con formas abultadas femeninas que tienen un significado maternal.
se hacían para propiciar que la mujer tuviese que fuese fértil, o las tierras también, las tierras donde cultivaban. También hay otro tipo de figuras que serían como la diosa madre, la diosa de la tierra, que se les conoce como geas. Arte rupestre, son grabados o pinturas realizados en el interior de cuevas o en las paredes de abrigos al aire libre, utilizando los relieves de las rocas para conseguir volumen. Por lo tanto, no se pueden trasladar, no es como el arte mobiliario. Están fijas en las cuevas como las pinturas al fresco de las catedrales. Pinturas al fresco que son las que se hacen directamente sobre las paredes o el techo. Se utiliza la policromía, es decir, distintos colores, negro, rojo, ocre, blanco, y se representan figuras animales y humanas en su mayoría. Las principales manifestaciones de ese arte se encuentran en el Perigord francés, en la península ibérica, en la zona cantábrica y en la zona levantina. Bien, por último vamos a hacer un breve comentario de la prehistoria de la península ibérica. Que es interesante que sepamos que los restos más antiguos encontrados pertenecen a un fósil humano encontrado en Guadix, Granada, hace aproximadamente 1.600.000 años. Son unos fragmentos de cráneo humano, quizá de Homo erectus o de Homo habilis, dentro del Paleolítico inferior. En el Paleolítico y medio encontramos restos dispersos del hombre de Neandertal en cuevas de la cornisa cantábrica, Levante y la Meseta. Dentro de este periodo es de destacar los recientes hallazgos, en 1997, de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Bajo la dirección del eminente arqueólogo, el doctor Arzuaga, se han encontrado restos en la cima de los huesos de esqueletos de osos y de 32 cadáveres humanos que presentan rasgos neandertales, poco desarrollados, aunque investigaciones posteriores se decantan por un homínido anterior, entre Cromañón y Neandertal. Sería el Homo antecesor, un tipo de hombre nuevo. Es una teoría que está por desarrollar y un tanto polémica, pues la comunidad científica internacional no lo acepta plenamente. En el Paleolítico superior se inicia en la península ibérica en torno a los 40.000 años antes de Cristo, en plena glaciación, con un clima muy frío en la cornisa cantábrica y más templado hacia el Mediterráneo. Mientras el hombre del norte viviría todavía en cuevas, en el sur y el levante lo harían en asentamientos al aire libre. Es en esta etapa cuando se producen las pinturas rupestres y su autor es el Homo sapiens sapiens. En el Mesolítico y Neolítico perduran la caza y la recolección como medio de vida. Se utiliza la piedra tallada de pequeño tamaño para fabricar útiles, para cazar y para pescar. Destaca la cultura de los concheros, sobre todo en la zona cantábrica, denominada así porque su base económica era la recogida de moluscos de la roca, cuyos restos aparecen en las entradas de las cuevas. En algunos lugares de Levante aparecen restos de una cerámica todavía muy antigua de esta época. Bien, bueno, pues os recomiendo que subrayéis lo más importante, que es un poquito lo que os he ido explicando yo hoy. Hagáis esquemas y paséis a hacer los ejercicios de autoevaluación. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo a través del campus, por correo electrónico o del teléfono. Así que nada, en la próxima semana veremos el tema 2, las primeras civilizaciones urbanas, Egipto y Mesopotamia. Así que sin más, me despido hasta la próxima semana.